Senado. Nos acompaña para eso el profesor Mauricio Olivera, expresidente de Colpensiones, muy entendido, un poquito entendido en estas cosas. Doctor Olivera, buenos días y gracias por estar en Caracol Radio. Gustavo, buenos días. Un saludo a la mesa de trabajo, un saludo a la audiencia. ¿Cuál es el efecto para el colombiano de a pie de la diferencia entre 2.3 a 4 salarios mínimos en este punto especial de la reforma pensional? Varios puntos. El primero es, pues ahora todo colombiano que gane hasta 4 salarios mínimos va a cotizar en Colpensiones. Eso es lo primero. Antes era hasta 2,3. Si ganaba 3 salarios, 2,3 los cotizaban en Colpensiones y 0,7 en un fondo privado. Ahora los 3 y hasta los 4 los va a cotizar en Colpensiones. Eso es lo primero. Entonces va a haber más, una cotización mayor para Colpensiones. En segundo lugar, pues eso implica que le van a entrar más recursos a Colpensiones. Pero como en Colpensiones la pensión se liquida no se liquida basada en lo que se ahorra, se liquida basada en el promedio salarial de los últimos 10 años. Y lo que las personas ahorran en Colpensiones no alcanza para pagar esa pensión, es decir, hay un subsidio. Lo que pasa es que cuando las personas se vayan a pensionar, va a haber una deuda mayor. Entonces, hoy va a haber más recursos para Colpensiones, pero en el futuro va a haber una deuda mayor. Hoy va a haber más subsidios, porque se van a pagar subsidios no sobre los 2,3, sino sobre los 4. Y la pensión hoy va a ser un poco más alta, pero para nuestros hijos y para nuestros nietos va a haber una deuda mayor y puede que no sea sostenible en el futuro. Entonces, digamos, acá hay unos temas complejos, sobre todo intergeneracionales, que pueden afectar el sistema, porque Gustavo, sabemos que una reforma no se hace cada 4 años, una reforma pensional se hace cada 30. Entonces, en el futuro podemos tener una deuda mucho más grande. Doctor Olivera, creemos que el tema de la sostenibilidad del sistema es el esencial. De hecho, ya la ministra Gloria Ramírez había dicho que potencialmente habría que revisar otra reforma en unos 15 años. Usted habla ahora de 30 años para estar mirándola. Gente cercana al gobierno, de los que incluso celebraron la aprobación en el Senado, ya están diciendo, con 4 salarios mínimos de umbral no es sostenible en el tiempo. ¿Ustedes los cálculos que tienen es que esa sostenibilidad sería posible o los 4 salarios no le dan para que en el futuro haya ese... Porque podríamos estar entrando en el terreno del populismo. Claro, digamos, como decía antes, pues cada peso que entra en Colpensiones hoy es una deuda futura, genera una deuda futura, porque toca pagar un subsidio en el futuro, y en ese sentido, pues, mientras más alto sea el umbral, menos sostenible es el sistema. Hay que buscar el equilibrio entre Colpensiones y los fondos privados. Yo creo que esa discusión del umbral es importante. Yo creo que hay que salirse de ideas que se han discutido en la reforma, por ejemplo, que como no es sostenible se cierre o se marchite Colpensiones. Creo que eso sí es un error. Hay una tendencia demográfica de envejecimiento y el Estado tiene que estar ahí acompañando a los adultos mayores, porque es una tendencia mundial, además, no solo el mercado, no solo los fondos. Pero ese equilibrio de participación entre Colpensiones y los fondos privados es muy importante. Mientras más alto el salario, pues mucho más difícil la sostenibilidad, sobre todo en el futuro, para nuestros hijos y para nuestros nietos, y eso debería ser tenido en cuenta por el presidente, por el gobierno, porque puede dejarnos un legado muy bueno o puede dejarnos un legado muy malo dependiendo de dónde esté ese umbral. Hay otro punto adicional, y es que con 4 salarios mínimos casi que los fondos desaparecen, porque muy pocas personas ganan por encima de los 4 salarios mínimos. Y como los fondos van a ser complementarios, pues los fondos privados casi que van a desaparecer en este momento. Más del 90% de los trabajadores colombianos ganan 4 o menos. Y eso creo que por eso hay que buscar ese equilibrio entre mercado y Estado. Doctor Olivera, ese punto, yo le iba a preguntar justamente eso, que si con los 4 salarios mínimos desaparecían los fondos privados. Si eso es así, y suponiendo que en la conciliación logren aprobarle más de 3, digamos que se acerque al 3,5 o algo por el estilo, ya no sería entonces un régimen que se complementa, sino básicamente un régimen completamente público. Sí, señor, exactamente, casi, porque la mayoría de trabajadores ganan menos de 4 salarios mínimos. O 4 salarios mínimos o menos. En ese sentido, pues insisto, yo creo que toca buscar ese equilibrio entre el Estado y el mercado. De hecho, cuando uno ve la historia de la capitalización individual, es decir, de la creación de fondos privados, o del régimen de ahorro individual más bien, en el mundo casi en la mayoría de países siempre ha existido, desde hace 2 siglos, el régimen de reparto, el régimen de prima media.
Cuando empezaron a verse las presiones demográficas que generan presiones financieras por el envejecimiento poblacional, es que se crearon los fondos privados como complemento a los fondos de reparto, al régimen de prima media. Lo que pasa es que en Colombia creamos en el 93 un sistema muy extraño donde los pusimos a competir. Entonces pasarse a pilares está bien, pero es necesario tener en cuenta que el Estado no puede con todo, porque como estábamos hablando ahorita, pues afecta a la sostenibilidad, hay que pagar muchos subsidios y en ese sentido toca buscar ese equilibrio. Yo creo que con 4 salarios mínimos se rompe ese equilibrio. De hecho, mucha gente quería menos de 2,3. Muchos expertos, digamos, y en ese sentido sí es muy difícil pues llegar a 4. No sé si usted tiene el dato, yo decía esta mañana que más del 80% de Colombia, pero me gustaría confirmarlo. ¿Qué porcentaje de la gente en Colombia gana, cubriría ese límite de los 4 salarios mínimos? No tengo el dato exacto, pero es más del 90% de los trabajadores. Más del 90% de los trabajadores, por eso la participación del Estado, de los fondos privados, pues se reduce al mínimo. Solo los muy, muy altos salarios estarían en los fondos privados. Doctor Olivera, ayer cuando se leían varias críticas a lo que estaba pasando, muchos decían, esto fue lo que pasó en Argentina, dejaron sin capital a los fondos privados para así quebrarlos. ¿Se parece en algo lo que está pasando en Colombia con lo que pasó en Argentina? Creo que el Congreso y inclusive con el gobierno llegaron a una decisión muy, muy importante para cuidar esos ahorros. Mucha gente decía esto puede ser Argentina porque el gobierno puede coger los recursos que se cotizan para pensiones y usarlo en otras cosas, o cualquier otro gobierno, como pasó en Argentina. Y esos recursos son de pensiones. Por eso se creó el fondo de ahorro. Es un fondo de ahorro que va a guardar los recursos de Colpensiones. Al principio el gobierno dijo pues que sea el mismo Colpensiones que los guarde. Pero Colpensiones es de parte del gobierno. Y este presidente o cualquiera puede en algún momento dar la orden, gástese esa plata en otras cosas, en gasto corriente. Y por eso digo, se tomó una muy buena decisión porque se le dio quien va a administrar estos recursos o quien va a guardar estos ahorros más bien ya no es el Poder Ejecutivo, donde el presidente puede decir gastemos esta plata, va a ser el Banco de la República. El Banco de la República es una entidad independiente, una entidad seria. Nosotros los colombianos tenemos un activo que creo que poco valoramos porque lo hemos perdido muy pocas veces, que es la estabilidad macroeconómica. Nosotros en América Latina somos de los países más estables. Hemos tenido en la historia moderna 2 crisis, la del 99, que fue interna, y la del coronavirus, que fue mundial. Y esto ha sido en parte gracias a un buen Banco de la República, un Banco de la República independiente que ha sabido manejar la macroeconomía. Entonces, darle la responsabilidad de cuidar los recursos al Banco de la República garantiza que no pase lo que pasó en Argentina. Yo creo que eso es una muy buena decisión. Y ojalá los gobernantes cada vez que hablaran tuvieran antes la consulta previa con la calculadora. Mire, doctor Olivera, usted sabe que siempre que habla un experto en radio, ahí mismo empiezan a escribir los oyentes. Sí. Sí, eso sí. Y si es médico o sabe de pensiones, sí, pues... hace la consulta. Yo me acuerdo cuando el doctor Olivera estaba en Colpensiones. ¿Se acuerda, doctor Olivera? Creo que yo estaba conduciendo 10 AM y un día lo llamamos para una pendejada y se quedó 2 horas contestando... preguntas de los y claro. Eso, el hombre, tan. Entonces, tengo una de un oyente como para no perder la costumbre. ¿Me la admite? Claro que sí. Pregúntele, por favor, por el régimen de transición. Una persona que ya tiene más de 900 o 750 semanas, pero a la que le falten más de 11 años para cumplir la edad, ¿cómo le aplica? Sí, ahí en las reformas pensionales siempre hay una transición. ¿Por qué razón? Si vamos a los extremos, pues uno no le puede cambiar las reglas de juego a una persona que está a un día de pensionarse de la misma manera en que le cambiaría las reglas de juego a un joven que empezó a cotizar ayer. Entonces siempre hay una transición. La transición lo que dice es unas personas que cumplen unas características no se le cambian las reglas de juego. Estarían en el régimen que está actualmente, no se les va a cambiar de régimen. Lo que dice la reforma es que la transición que diseñaron para esta reforma es por el número de semanas que tienen cotizadas. Mujeres que hayan cotizado más de 750 semanas se quedan con el régimen anterior, menos de 750 cambian de régimen. Y los hombres, más de 1000 semanas cotizadas, 1000 o más,
se quedan en el anterior 1.000 o menos, 999 o menos, cambian de régimen. En general, en la mayoría de reformas que yo conozco, no se hace por semanas, se hace por años que les falte para llegar a la edad, es decir, se hace por edad. En este caso es por semanas. Entonces, la pregunta es, si le faltan 11 años, en esta reforma no importa cuántos años le falten, solo importa que tenga o no tenga más de 1.000 semanas para quedarse en el régimen anterior. Cosa que desde mi punto de vista no es tan buena. No es tan buena. ¿Por qué razón? Porque es diferente una persona que ha tenido más oportunidades laborales, un trabajo formal todo el tiempo, y a los 40 años tiene las 1.000 semanas, que una persona, y como tiene 1.000 semanas o más, se queda en el régimen anterior, ¿cierto? Que una persona que ha tenido una volatilidad en su trabajo, a veces formal, a veces informal, y a los 55 o 60 años tiene 800 semanas. Entonces, al de 1.000 semanas lo dejan en el régimen anterior, que no le afecta a la pensión, que sigue igual, que es joven, y al del 58 lo cambian. Usted tocó... No va a poder seguir. Entonces yo creo que debía moverse hacia semanas. Dijo la cifra mágica para abrir la puerta a otro oyente, Raúl Campos. Y los que ya tenemos la edad y no tenemos sino 800 semanas. A ver. Claro. Sí. Exacto. Los que ya tienen la edad y tienen menos de 800 semanas ya entran al régimen semicontributivo. Y ese régimen semicontributivo antes se devolvían los recursos, esa es lo que en Colpensiones llamaban la indemnización sustitutiva, o en los fondos privados la devolución de saldos. Ahora lo que propone la reforma es, no le devolvemos esa plata, cogemos eso que usted ahorró, le damos, si es un hombre 20% adicional, si es una mujer 30% adicional, y le creamos una renta vitalicia, que va a ser menor que la pensión de salario mínimo, pero es una renta vitalicia, es decir, un ingreso para el resto de la vida. Abrí la caja de Pandora. Ignacio Laverde, ¿las personas que no se pensionan ni por edad ni por semana les devuelven sus ahorros o hay que esperar a que se cumpla la edad? Muchas gracias al experto. Ignacio, tiene que llegar a la edad. Cuando llegue a la edad, y si no alcanza las semanas, las 1.300, hay varios caminos. Si está entre 1.000 y 1.300, entra en la figura de pensión anticipada. ¿Qué quiere decir la pensión anticipada? Que se le va a pagar la pensión, pero se le va a descontar lo que no cotizó. Entonces va a tener una pensión un poco más pequeña, pero va a tener un ingreso de todas maneras. Eso es la pensión anticipada. Si está en menos de 1.000 y hasta 300, o sea, entre 300 y 999, lo que decía ahorita, no se le devuelve la plata ya. ¿Por qué no se devuelve la plata? Esto es muy importante. Nosotros los seres humanos creemos que somos muy racionales, pero en realidad no somos tan racionales. Nosotros tenemos unos sesgos. Preferimos, por ejemplo, tener la plata ahora que tenerla cuando tengamos 70 años. Eso es el sesgo del presente. Y en general las personas que reciben la plata dicen, no, pues yo voy a vivir los próximos, la invierto bien y me va a ir bien, y a los 2 años ya se la ha gastado. Por eso ya no se va a devolver la plata. Y eso pasa en muchos regímenes pensionales del mundo, sino se le va a crear la renta vitalicia con un subsidio del Estado. Para Ignacio, que es un hombre de 20%. Sí, pues espere que viene Gabriel en la fila. ¿Es cierto que si uno cotiza más de las 1.300 semanas va a tener una pensión más alta? Sí, claro que sí, porque cuando se calcula en Colpensiones la pensión, se saca el promedio salarial de los últimos 10 años. Y a eso se le aplica lo que se llama técnicamente la tasa de reemplazo. Entonces se saca el promedio salarial de los últimos 10 años y la pensión es el 65%, esa es la tasa de reemplazo, de ese promedio salarial. Pero si eso es cuando cotizó 1.300 semanas, pero si ha cotizado más de 1.300, por cada año adicional, o sea, por cada 50 semanas adicionales que haya cotizado, la tasa de reemplazo sube y va subiendo hasta llegar a 80%. Entonces sí puede tener una pensión más alta habiendo cotizado más. Escribe Alicia, doctor Olivera, yo he cotizado toda mi vida en Colpensiones y estoy a 2 años de pensionarme y debo tener más de 1.000 semanas. ¿Qué pasa conmigo? Contesta el doctor Olivera a esta hora en 6 AM. Si
todavía, digamos, sale la propuesta como está planteada por el Senado, no le pasa absolutamente nada porque ya tiene más de las 750 semanas que dice la transición, entonces se quedaría en el régimen anterior y toda su pensión la pagaría Colpensiones, es decir, no le cambiaría nada, Alicia. Doctor Mauricio Olivera, corra por favor, que es que vienen 500 oyentes con preguntas. Vaya corriendo, tranquilo, no mire para atrás que se vuelve estatua de sal. Corra. Sí, señor.